buenos días a todos y a todas. Agradecemos las personas que se hayan conectado. Pues el día de hoy el seminario está de fiesta por haber reunido a colegas de distintos países de América Latina para hablar acerca del tema de gobernanza y sistemas sociales. ¿Por qué hablar de gobernanza y sistemas sociales en los últimos años, en las últimas décadas? El término de gobernanza ha surgido en la semántica de la ciencia política, de la sociología, sobre todo para dar cuenta de los alcances de la democracia. El día de hoy tenemos el placer de poder reunir a colegas cuyo currículum voy a hacer mención de forma muy breve. Voy a empezar por Marco Vil. Marco Vil se conecta desde Chile. Él es titulado en Economía por la Universidad Comercial de Bocconi, Italia, magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad, doctor en Procesos e Instituciones Políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez, es profesor asistente de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Ciencias de Clima y Resiliencia, miembro de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad y del Núcleo en Estudios Sistémicos Transdisciplinarios, experto en la teoría de sistemas, gobernanza y resiliencia. Gracias, Marco, por estar esta mañana con nosotros. Mañana para México. Julio Labraña es licenciado en Sociología por la Universidad de Concepción, magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad por la Universidad de Chile y doctor de la Universidad, a ver si lo pronuncio bien, mi alemán es muy malo, Universidad Hardecken de Alemania. Es académico de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Tarapacá, Chile. Es miembro de diferentes núcleos de investigación y redes nacionales e internacionales vinculadas con el estudio de las instituciones de educación superior. Sus temas de investigación se centran en cambio organizacional de las universidades, la evolución de las instituciones del sector, el análisis de las posibilidades de la inter y transdisciplina y en general en el desarrollo de la sociología de la educación desde la teoría sistémica. Sobre estos temas ha escrito, publicado en revistas indexadas y capítulos de libros, tanto a nivel nacional como internacional. Gracias por estar con nosotros, Julio. Desde Argentina nos acompaña Sergio Pignoli. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto de CONICET, profesor adjunto de la Cátedra Niklas Luhmann de la Sociología de la Modernidad, miembro del Grupo de Trabajo de Teoría Social y la Realidad Latinoamericana de Claxo. También es editor asociado de la revista Cinta de Moedio. Santiago Ruggero, de la Universidad también de Buenos Aires, Argentina. Él es consultor político y corporativo desde hace más de una década, con amplia experiencia en Latinoamérica. Es magíster en comunicación política y estrategias de gobernanza, certificado profesional en liderazgo en la innovación, profesor jefe de la Cátedra de Sociología y Consultoría Política de la Universidad de Buenos Aires y docente en Niklas Luhmann y la Sociología de la Universidad. En México, por parte de México está José Luis Velasco Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston y tiene una maestría en Sociología Política por el Instituto Mora de México. Sus líneas de investigación incluyen violencia, crimen organizado y estudios sobre sistemas asociativos complejos. Por parte de Brasil está Roberto Dutra, doctor en Sociología por la Universidad de Berlín, máster en Políticas Sociales por la Universidad Estatal del Norte de Fluminense, bachiller en Ciencias Sociales, director de Estudios y Políticas de Estado, Instituciones y Democracia en la misma universidad, profesor asociado del Laboratorio de Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Estatal del Norte de Fluminense,
tiene una investigación financiada actualmente sobre teoría social sistémica y desigualdades sociales. Y también de Brasil, Arthur Stanford da Silva, de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Él es profesor titular de la teoría de Derecho, del Centro de Ciencias Jurídicas de esta universidad, investigador becario 1D por el CNP, doctor en teoría del derecho de la misma universidad y cuenta con un postdoctorado en teoría de sistemas sociales por la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Es coordinador e investigador del Moino Jurídico, que es un laboratorio de investigación social de derecho, profesor permanente del programa de posgrado en Derecho de la misma universidad y del programa de posgrado en Innovación Terapéutica, socio fundador de la Asociación Brasileña de Investigación Sociológica y de Derecho e integrante de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Pues como se podrán dar cuenta, contamos con personas de distintos países de América Latina que tienen toda la autoridad académica para hablar del tema del día de hoy. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener 2 rondas. En una primera ronda, cada una de las personas especialistas presentará su trabajo en torno al tema de gobernanza. En un segundo momento, pues con base en lo que las personas hayan expuesto, voy a lanzar una pregunta y vamos a cerrar prácticamente abriendo a las preguntas de las personas que el día de hoy nos acompañan, que se han conectado. Pues adelante, podemos empezar. Marco, te escuchamos. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como Mayra dije, yo soy investigador en varios temas asociados principalmente a la gobernanza de temas ambientales y climáticos, pero en general he trabajado también en teoría de la gobernanza, aplicado a otro ámbito como aquello asociado a investigación en universidad, y junto con Julio Labraña, que de hecho va a hablar después, hemos hecho varios trabajos juntos, y por eso nuestras presentaciones, como verán, están un poquito conectadas en este caso. Bueno, la gobernanza, como Mayra bien decía, es un concepto altamente polisémico que se ha utilizado en muchos ámbitos y mucho uso, dando cabida por varios tipos de interpretaciones, desde la forma de hacer referencia a instrumentos indirectos de regulación, a una referencia a formas de articulación en red, a una comprensión cibernética de la organización sociopolítica emergente, y así sucesivamente. Con pocas excepciones, la mayoría de estas aproximaciones, tal como Mayra misma indicaba antes, entienden la gobernanza desde un punto de vista del Estado, de la política y de la regulación estatal, ya sea como una nueva semántica para la regulación, la planificación o la gestión, como una forma autonómica de regulación en antítesis al Estado, o incluso como un nuevo rol para el Estado que vaya más allá de la propia regulación. En esta presentación, sin embargo, me propongo argumentar que puede ser más provechoso ver la gobernanza desde un lente más amplio, que la mira no desde la regulación o desde el Estado o desde la política, sino desde la categoría de la organización. Desde la teoría de sistemas sociales, esto no es totalmente nuevo, y hay varios autores como el Dilke o Lacour o Andersen que han argumentado de una manera o la otra un poquito en esta línea. Pero aún así, por la mayoría, ellos siguen viendo la gobernanza como un problema eminentemente político, entendido del sistema político. Yo, sin embargo, sugiero que el concepto tiene un rendimiento nuevo y más interesante si se emancipa de esa interpretación restringida, abrazando más llenamente la relación conceptual entre gobernanza y organización. Desde la teoría de sistemas sociales sabemos que la organización es un fenómeno eminentemente moderno que en muchos sentidos es correlato de la diferenciación funcional, donde ésta supone sistemas generales de sentido. La organización delimita espacios temáticos y funcionales orientados a fines bien específicos. Donde los sistemas funcionales están abiertos a la inclusión universal, la organización es aquella que se hace cargo de la necesaria exclusión. Y particularmente importante para mi argumento, ahí donde los sistemas funcionales evolucionan de una manera morfogenética y contingente, como relación entre variación y selección y restabilización, las organizaciones permiten y buscan explícitamente, al menos hasta cierto punto, una orientación deliberada de la comunicación en función de decisiones, lo que hacen condicionando aquellas decisiones a premisas decisionales estructuradas en función de jerarquía, roles, protocolo y otra estructura propia y construida por la organización misma.
Sabemos que para la modernidad es muy importante el control, la planificación del futuro y la orientación, digamos, deliberada de aquello. Viendo en efecto la emergencia de condicionamientos estructurales de varios tipos orientados a la regulación del futuro presente, como un correlato en varias maneras de la institucionalización de la variación como una forma de estabilización estructural de la sociedad moderna. Las organizaciones, como digo, son en gran parte, surgen también para permitir aquello. Sin embargo, las organizaciones son una falsa promesa para transformar la morfogénesis en orientación afines, en cuanto solo pueden lograr eso al precio de delimitar su espacio de operación a una esfera bien específica. Y a la vez que eso le genera autonomía dentro de esa esfera, también los hace interdependientes de toda la otra organización. Como ya sabemos, autonomía e interdependencia son dos fenómenos, dos conceptos que van muy de la mano. De esa manera, la organización llega a un cierto punto en que aquella misma se encuentra a tener que lidiar con la propia interdependencia que tiene con las otras organizaciones que son parte de su entorno, pero de las cuales su propia capacidad de seguir organizándose, seguir orientándose a fines depende. Y es así como emerge la gobernanza como un mecanismo, como el mecanismo que la organización usa para controlar de manera autorreferencial heterorreferencial la premisa decisionales que escapan de su propia autopoiesis. Una necesidad que emerge para ella justamente de haberse estructurado alrededor de la función de organización de la complejidad no organizada. En ese sentido, podríamos ver la gobernanza un poco como el correlato heterorreferencial de lo que la organización es para la organización. La organización se organiza a sí misma en jerarquía, rol y premisas decisionales y trata de organizar el entorno de sí misma en función de sí misma a través de la gobernanza. Pero entonces, si entendemos que la organización es diferencia entre complejidad organizada y no organizada, la gobernanza viene entonces a entenderse como un re-entry de esa distinción en el lado de la complejidad, con la consecuencia que la organización que se vuelca a la gobernanza para preservar su función organizacional, lo hace al precio de perder la capacidad de controlar toda la premisa sobre la cual se aboca a decidir. La organización de su complejidad se hace de alguna manera indecidible, paradójica. Pero más interesante aún, si esta operación de reentry permite distinguir la gobernanza como una organización del entorno organizacional, también puede usarse para observarse la complejidad del interior organizado, pudiendo así notar cómo una organización no es siempre ni necesariamente una totalidad homogénea, sino muchas más veces se compone de múltiples gradientes de organización, es decir, múltiples gradientes de acoplamiento estricto o más bien blando entre decisiones y su premisa, lo cual puede observarse según el caso, según el punto de vista del observador y la distinción que aquello utiliza como organización, y esto ocurre cuando se mira a la organización en oposición con su entorno menos organizado, o como gobernanza, cuando observamos la organización como un acoplamiento blando entre núcleos organizacionales más estrechamente acoplados. Por ejemplo, las unidades, divisiones, área, equipo de la organización. El ejemplo que le presentará a continuación Julio, hablando del caso de los sistemas educativos, es una óptima ilustración del potencial de aquello para lograr entender y explicar cómo podemos utilizar la organización y la gobernanza como concepto de alguna manera transversal. Lo rico de esta interpretación me parece que permite deontologizar la organización como una entidad que es. Dejamos de mirar las organizaciones como existen. Ahí hay organizaciones. Y al contrario, empezamos a mirar, a utilizar el concepto de organizaciones como una distinción, ¿no? Como algo, una distinción que se utiliza en el marco de un sistema observador que observa y autoobserva y heteroobserva. Una distinción que es intrínsecamente ortogonal y al mismo tiempo correlacionada con la distinción de gobernanza, por medio de la cual, de la gobernanza, se estructura la función de autoorientación de la sociedad en condiciones de avanzada diferenciación funcional. Me parece que de esta manera se abre una agenda de investigación interesante que va complementando la forma normal en que hemos utilizado el concepto de gobernanza y que de hecho dialoga también con las formas normales. Luhmann mismo había dicho en varias ocasiones cuando habla del Estado, el Estado no es una organización, el Estado como Estado es una entelequia. El Estado es el espacio por definición, digamos, de la gobernanza ante literam, ante la gobernanza, y es el espacio donde esencialmente tenemos una unidad de diferentes intentos organizacionales, de diferentes decisiones que no están unidas entre sí por jerarquía organizacional, ya que, por ejemplo, un ministerio de ninguna forma depende directamente de la presidencia, ni un servicio del Estado del ministerio, sino más bien son diferentes núcleos organizacionales
relacionados entre sí de forma de gobernanza, que puede ser a veces un poco más orientada a la jerarquía y otras veces orientada al mercado, orientada a la confusión, a la relación, a la red, pero de todo modo opera como gobernanza de núcleo organizacional. Por supuesto, también podemos mirar al Estado como organización, y a veces también se habla como un actor único. Pero ese es un ejemplo de cómo dentro del propio Estado, la lógica normal de entender la gobernanza, esta mirada nos permitiría tener una diferenciación más rica, que a la vez nos permite extender el espacio de aplicación del concepto de gobernanza a otro espacio, de esa manera reconciliando la literatura sobre gobernanza estatal con la literatura de gobernanza corporativa, que también utiliza el mismo concepto, pero en un ámbito bien distinto. Esta era, yo creo que me puedo parar aquí, esta era la presentación y quedo atento a las preguntas que se puedan hacer. Muchas gracias. Gracias, Marco. Te escuchamos, Julio. Bueno, como adelantaba la colega Marco Billy, me voy a asociar a aquella presentación explorando el potencial ya no tan en abstracto, sino en relación con un tema particular. Entonces, acá me parece que el caso de las organizaciones educativas y las universidades en particular es especialmente interesante por dos razones. Primero, siguiendo una reflexión conceptual principalmente asociada a los enfoques culturalistas de la organización, existe una fuerte crítica al potencial de controlar las universidades y en general las instituciones educativas. Según esta tesis, las universidades se caracterizan por ser instituciones cuyas decisiones se encuentran acopladas laxamente entre sí. Esto es, con una fuerte diferencia entre lo que se planifica y lo que se implementa. Más recientemente, con base en la teoría neoinstitucionalista, también se argumenta que esto resulta en la generación de una especie de ritualismo en las universidades, donde lo que importa es la adopción de decisiones, no por su relevancia en términos de reforma organizacional, asociado, por ejemplo, a temas de eficacia y eficiencia, sino más bien por su contribución final a la legitimidad de la organización en cuestión. Por otra parte, otro punto que resulta especialmente importante es el carácter polifónico de las universidades en particular. Andersen introduce el concepto de organizaciones polifónicas para referir a organizaciones que deben operar simultáneamente en dos o más sistemas funcionales, considerando distintos tipos de comunicaciones. Las universidades cumplen con este requisito, como lo describe Luhmann, pero también muchos autores que han continuado esta tradición, siendo al mismo tiempo organizaciones educativas y organizaciones científicas. Esto puede parecer abstracto, que una organización responda a los códigos de dos sistemas funcionales, y lo es, por cierto, pero tiene múltiples consecuencias prácticas bien conocidas. Por ejemplo, la tensión conocida en la carrera académica entre docencia e investigación, las disputas entre la cultura científica y la docencia, y la dificultad de tener un buen desarrollo en ambas áreas. El dicho brevemente acá, el mejor investigador no es el mejor docente y el mejor docente frecuentemente no es el mejor investigador. Y ambos operan en la misma organización. Y con todo, a pesar de esta complejidad, o quizá gracias a esta complejidad, aún el día de hoy, especialmente en el día de hoy, ha emergido el tema de la gobernanza de las universidades. La literatura especializada distingue acá, inspirada por Burton Clark, entre una gobernanza estatal, gobernanza de mercado y gobernanza colegial, como tipos ideales de toma de decisiones. Según la tesis tradicional, que ustedes pueden encontrar formulada de distintas maneras, pero dominante en cualquier caso, las universidades estarían hoy transitando progresivamente desde una gobernanza colegial, centrada en los académicos, a una gobernanza de mercado, estructurada en función de la capacidad de respuesta de las instituciones a las presiones de mercado. El correlato discursivo de esta transformación, según reza el argumento, es la ideología de la nueva gestión pública con sus ideas de mayor eficacia, mayor eficiencia y búsqueda constante de la excelencia. En este contexto, debates conceptualmente inspirados o explícitamente formulados en función de una teoría, como aquella formulada por Marco, se encuentran al debe acá. Y precisamente por esto, la teoría de sistemas sociales tiene un potencial relevante para avanzar en esta dirección. Voy a aplicar dos ideas presentadas en el marco teórico de la gobernanza sistémica para el análisis organizacional de las universidades. Primero, la idea de que la gobernanza es siempre gobernanza desde el entorno, desde el punto de vista de la organización.
Dicha definición puede parecer trivial en principio, pero no necesariamente lo es, porque muchas veces se confunde en los esfuerzos de reforma de la educación superior la distinción entre universidad y sociedad. Por más que se quiera, la universidad no puede dejar de ser una organización, según sugiere Becker, de comunicaciones de docencia, investigación y gestión, y que por lo tanto sus decisiones sobre el entorno siempre son decisiones en el marco de decisiones previas. A modo de ejemplo, la incidencia pública de la universidad está sujeta siempre a una medición mediante decisiones. La interdisciplina, discurso tan predominante hoy en día, es siempre interdisciplina organizada y por lo tanto sujeta al entramado de decisiones de la organización. E incluso referentes abstractos como el compromiso público, la integralidad, la equidad y la pertinencia social de las universidades, siempre es compromiso organizado o compromiso o decisiones sobre el compromiso más bien. Esto es necesariamente selectivo y a más precisión, siempre excluyente. Las organizaciones, como anticipaba Marco, siempre son máquinas de exclusión. Una decisión incluye algo, por cierto, pero la integralidad no está en su ámbito de posibilidad. Siempre, a pesar del referente que ocupe, debe necesariamente excluir. Esta diferenciación entre sistema y entorno, acá entre organización y sociedad, se reproduce en cada dimensión del sentido. Diferencia de temas, diferencia de tiempos y diferencia de actores. Si hablamos entonces de organizaciones, y es inevitable concebir las universidades como organizaciones, al menos en la edad moderna, esta diferencia debe mantenerse, no en un sentido normativo, y por lo tanto nuestra labor de análisis es reconocer la existencia de dicha diferencia y aplicarla para una reflexión sobre los límites y posibilidades de la gobernanza. La segunda idea avanzada en el marco teórico es igualmente relevante. Largo tiempo se ha pensado en la conducción de la universidad como una cadena de decisiones, más o menos participativa respecto de actores internos o externos, pero, de todos modos, siempre la metáfora de la transferencia. Una gobernanza sistémica nos permite, en cambio, reconocer la complejidad de las universidades, su carácter de ser una amalgama de lógicas disciplinares y profesionales en departamentos y facultades, con lógicas de gestión en rectorías, vicerrectorías y direcciones. Cada una de estas unidades reconstruye las decisiones de gobernanza bajo la premisa entonces de un acoplamiento laxo, no estricto. Una decisión es continuamente traducida y reconstruida desde cada unidad involucrada, no bajo la metáfora de la transferencia, donde a modo de ejemplo, un plan estratégico se implementa en una dirección, la dirección lo implementa en facultades y departamentos, sino que es reconstruida y pulsada internamente por cada unidad en cuestión. En este sentido, piénsese, por ejemplo, en particular la relación entre facultades y la rectoría. A nivel de la rectoría se elaboran planes estratégicos asociados a sistemas de conducción con base en indicadores, los cuales frecuentemente son respondidos desde las facultades de dos maneras distintas. Primero, cinismo. Debo aceptar, pero ellos no reflejan la naturaleza efectiva de mi tarea académica. O, por otra parte, indiferencia. Debo hacer como si importasen, pero en realidad son largamente burocráticos. El acoplamiento laxo propio de organizaciones complejas, y acá representado en el caso de la universidad, es entonces frecuentemente interpretado negativamente como un obstáculo para el funcionamiento de la universidad o, en el peor de los casos, como una expresión de la colonización de la universidad desde la economía. Pero, y esta es la pregunta que plantea la gobernanza sistémica, ¿qué ocurre cuando dejamos de entender el acoplamiento laxo entre unidades directivas y académicas como un obstáculo para la gobernanza, algo que debe ser superado, y en cambio empezamos a comprenderlo como una condición necesaria para el funcionamiento de la organización dentro del contexto de la gobernanza, como algo que no se puede subsanar, pero que si es atendido adecuadamente permite generar una gobernanza un poco más realista, quizás. En este sentido, y con esto finalizo, contrario a la idea tradicional, la gobernanza sistémica es compleja no por un deseo de abstracción en principio, sino que porque su objeto en sí es complejo. Si uno puede fácilmente, por ejemplo, y se hace,
hacer como si las universidades fuesen máquinas triviales, con acoplamientos rígidos entre decisiones, pero la cuestión es que afortunadamente quizá no lo son y no pueden, y por definición no pueden serlo. Siempre son sistemas complejos en que las decisiones de gobernanza son reconstruidas continuamente en su interior. En este contexto, la gobernanza organizacional inspirada en la teoría de sistemas avanza precisamente en esta línea de reconocimiento, invitándonos a pensar las universidades más allá de las simplificaciones hoy dominantes y más allá de un modelo jerárquico, y por cierto, superando los tipos ideales de gobernanza colegial o de mercado o estatal para comprenderlo como lo que es, un objeto de intervención y de gobernanza que continuamente traduce las decisiones que tienen en su contexto. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio, por tu intervención. Te escuchamos, Roberto. Sí, ¿consegue me oír? Sí, ok. Yo voy a hacer una breve reflexión sobre un cierto sentido que el concepto de gobernanza ha adquirido en el debate de la ciencia política brasileña y cómo este concepto puede ser utilizado para hablar de las relaciones entre el sistema político y la autoorganización de ciertos sistemas funcionales. El título de mi intervención es Intervención Política y Organización de Sistemas Funcionales. El conteúdo tiene un carácter más histórico-empírico sobre el papel de lo llamado Estado de Desarrollo en la América Latina, en especial en el Brasil. Yo comienzo con una reflexión de Alois Hahn, para quien la diferenciación segmentaria del sistema político mundial, su división en estados, puede estar en una relación de refuerzo mutuo con la dinamización de las prácticas sociales específicas de los sistemas funcionales. El vínculo entre organización y territorialidad propio del Estado nacional produce una ampliación de las posibilidades de la organización y inclusión en diferentes sistemas funcionales. La territorialidad estatal no dirige el funcionamiento de las otras esferas, ni delimita sus fronteras, sino que toma la forma de un entorno social segmentado específico que puede favorecer la dinamización y el crecimiento de las posibilidades operativas de los sistemas funcionales. En gran medida, la formación de los estados acaba promoviendo la autonomía operativa de las demás esferas funcionales, ya que la capacidad de producir decisiones colectivamente vinculantes depende en gran medida de la legitimidad que la política obtenga de los niveles de funcionamiento e inclusión de los subsistemas funcionales determinados a partir de referencias globales de comparación. En lugar de sovacar siempre la autonomía de estos subsistemas, las relaciones de interdependencia que estabelece con la política pueden favorecer el desarrollo autónomo de cada uno de ellos. En Brasil, un ejemplo de la contribución de la formación del Estado a la autonomía operativa de subsistemas funcionales son las posibilidades de formación de capital y, consecuentemente, de autonomización de la actividad económica que se abren en el país a partir del fin del régimen colonial en 1822. No hay, al menos como relación causal necesaria, un juego de suma cero entre la construcción y el fortalecimiento de los roles estatales y la diferenciación de otros sistemas funcionales. Teniendo en cuenta este hecho histórico, el papel de los estados nacionales en la América Latina, especialmente en los periodos de mayor fortalecimiento de sus capacidades, como en el nacional desarrollismo del siglo XX, es muy similar a aquel que jugaron ayer y hoy en Europa y Estados Unidos. En el Brasil,
Elie Diniz propõe uma definição para o conceito de governança, cuja dimensão normativa tem como referência a variedade e diversidade de demandas e interesses que encontram espaço em la relação entre o Estado e a sociedade civil, né? Em lugar de exigir que o Estado se limite a abrir-se apenas à sociedade civil, consagrando as relações de poder que existem em ela, se requer que o Estado desempenhe um papel ativo neste processo, reestruturando as relações da sociedade civil e incluindo a criação de capacidade organizativa em os setores em los que esta capacidade nos surge espontaneamente, é decir, sem o poder do Estado. Desde a época de Vargas, segundo esta noção de governança de Elie Diniz, ha habido em Brasil um processo de ampliação das possibilidades de participação no espaço das relações informais do poder entre o Estado e os setores da sociedade. É chamado corporativismo estatal, por exemplo, desde então a principal forma de mediação entre os interesses privados e públicos, permitiu a inclusão de setores empresariais e laborais em los espaços de poder abertos por el Executivo, como uma dimensão paralela à representação formal de interesse em el Legislativo. Aunque as organizações patronais tiveram influência no processo, maior influência no processo de construção das decisões coletivas, não se pode ignorar o enorme avanço que supuso o modelo de Vargas enquanto a inclusão dos setores laborais mais organizados, ainda que esta inclusão foi seletiva. Em outras palavras, o corporativismo não só foi uma forma de controle e cooptação política das classes trabalhadoras, também foi um processo de construção da capacidade organizativa e política desta classe, já que através da representação de interesse no processo político, as classes sociais se mobilizaram e organizaram. O protagonismo de Estados, protagonismo do Estado na organização de interesse e de los grupos e classes sociais suele ser visto classes sociais suele ser visto com desconfiança em la teoria política e social. Em la direita e em la esquerda há uma certa crença e esperança impensada em la capacidade de organização espontânea de los interesses. Em geral, a aparição da organização de interesses se deduz da mera diferenciação e a aglutinação espontânea de los grupos sociais. Segundo este ponto de vista, a relação entre o Estado e a sociedade se reduz a um juego de suma cero, em que a mais força e autonomia para um polo da relação levaria a la debilidade e a perdida de autonomia para o outro polo. Um Estado que organiza os interesses sociais sempre produziria uma sociedade civil débil e acostumada à tutela. Sin embargo, a investigação social e histórica ha demonstrado que a ação coletiva depende de uma série de condições, supostos e incentivos e, por lo tanto, não tem nada de espontâneo. Also, por exemplo, demonstrou a improbabilidade da organização de los interesses sociais, que le hace com maior quando que se hace ainda maior quando os interesses não podem basar sua cooperação em convergências e consensos presentes, sino só em convergências e consensos futuros projetados. Assim, a tarefa organizativa é produzir a convergência e o consenso mesmo, através da construção de uma visão de futuro mais elaborada. As preferências, especialmente em los entornos sociais inestáveis, não podem determinar-se claramente. A iniciativa organizativa do Estado sobre os interesses sociais, mas que sovacar-los, pode também favorecer sua autonomia e capacidade de influência política, promovendo assim o pluralismo. Nesse sentido, o protagonismo estatal pode contribuir a aumentar a probabilidade de uma dinâmica inicialmente improvável de uma configuração plural de interesses com capacidade de organização e ação política. Aunque, ao princípio, como se demonstra,
a organização dos trabalhadores em la época de Vargas. Esta organização ser uma obra tutelada por el Estado. Os estudos comparativos sugerem que esse processo organizativo, que esse protagonismo estatal em la organização de los interesses foi um fator importante e decisivo em la desenvolvimento social e econômico de países como Estados Unidos e a Alemanha. Em esses países, por exemplo, a organização de interesses do setor agrário e da economia se criaram em sua maioria a partir de iniciativas estatais e de diferentes de dirigentes e funcionários do setor. A partir dessas primeiras reflexões, podemos plantear a hipótese de que o protagonismo estatal na organização da sociedade não sempre se traduz em uma variante concêntrica da diferenciação funcional. Este protagonismo estatal pode contribuir também, em ocasiões, a dinamizar os processos de auto-organização dos interesses funcionais que sustentam a variante policêntrica da vida funcionalmente diferenciada. Esta é a minha contribuição. Eu creio que se dialoga um pouco também com as outras sobre a governança descentralizada, mas eu quero ressaltar uma visão de que o protagonismo do Estado não sempre significa uma variante concêntrica, né? Pela diferenciação. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Adelante, Artur. Olá, buenos dias para uns países, buenas tardes para outros. Empiezo dejando muchas gracias Mayra Rojas, gracias Julio Labraña, gracias Carlos Sedano por este momento, por esta oportunidad. Bueno, que agradecer a ustedes que siguen permitiendo que la RELASC siga con su vida y haciendo investigaciones y proporcionando unión de personas en investigación. Bueno, creo que por mi identidad, si la expectativa es que yo hable algo sobre derecho, y así yo pensé que podría tener una colaboración junto con las dos demás. Se trata de gobernanza y sistemas complejos. Y este aspecto sí, cuando se piensa derecho y gobernanza, derecho y sistema jurídico, sistema político, hay mucho que reflexionar a partir de la teoría de sistemas. Bueno, principalmente porque en la modernidad, como escribí Luhmann, tenemos una sociedad que se identifica por una capacidad de construcción de un Estado, una idea que solo el Estado tiene el poder de aplicación de la violencia. Hay una idea de civilización y una perspectiva que derecho es el derecho opuesto por la voluntad humana, o sea, la positividad del derecho. Esses três fatores é que me levam a trazer uma reflexão sobre poder e direito. A acusação inicial de Luhmann é que a sociologia ou as reflexões que trabalham tudo isso partem de uma perspectiva, diria, individualista, de uma perspectiva de uma teoria da ação, e isso ha levado a se pensar muito em direito, política, como algo muito individual. Por exemplo, Luhmann diz que se pensa poder como a capacidade de uma pessoa imponer sua vontade sobre outra pessoa. E aí cita Max Weber, cita o próprio Parsons, com esta mirada de poder. Bom, dentre estas outras acusações, hace Luhmann sobre como pensar, né, e tratar direito, poder, governabilidade, e propõe cambiar esta perspectiva para uma perspectiva da comunicação, ou o que ele chama de uma teoria da sociedade como sistemas de comunicação. Bueno, Luhmann põe todos seus elementos teóricos para fazer este câmbio. E destaco aqui principalmente a ideia que nós já não observamos pessoas, não observamos objetos ou situações físicas ou coisas que ocorrem assim, mas sim observamos comunicações.
que implica que significa observar comunicaciones para observar gobernança e sistemas complejos. El primer cambio sería que tenemos que pensar en una sociedad funcionalmente diferenciada en la cual derecho y poder son comunicaciones simbólicas. Bueno, muy bien. ¿Qué significa entonces esa simbólico, esa simbología? Significa justamente que ya no tenemos más una mirada de causalidad y que se puede pensar la dicotomía sujeto-objeto para desarrollar observaciones sobre la sociedad. Insisto, nosotros observamos comunicación. Derecho y poder ahora son comunicaciones, son formas de comunicaciones que se desarrollan en un medio circulante. Bueno, el poder así sería como medio circulante político, no más con la capacidad de institucionalizar una influencia de una persona por la otra, pero sí una cuestión de comunicación, o sea, la capacidad que tiene un determinado tema, una determinada comunicación de desarrollarse y promover una memoria semántica vinculante sobre cómo se pone y cómo se produce en el sentido de diferenciación. Así entonces, derecho y poder sí son sistemas que están acoplados, pero no están apartados. Eles estão, se desarrollam, incluso evolucionam simultaneamente. O que significa isso? Muito bem. Eu trago para reflexionar sobre tudo o que he dicho hasta ahora a ideia que se está desarrollando há anos, pero que volve com muita força, por lo menos em Brasil, que é a judicialização da política. Bueno, mi primera provocación, o primer punto, es que agregando las ideas centrales de la teoría de sistemas o la perspectiva de una discusión sobre gobernanza de sistemas complejos, yo diría que si derecho y política se diferencian, pero no están apartados, no están aislados, eles están estruturalmente acoplados, ya no se puede pensar trabajar con la relación entre judicialización de la política como algo que pueda proporcionar necesariamente corrupción sistémica o desdiferenciación. ¿Qué quiero decir? Bueno, yo tengo hecho unas observaciones y unas investigaciones, por ejemplo, con temas como propiedad, a questão da família, principalmente em relação a gênero, a questão da esclavitud atual, moderna, a explotação de trabalho escravo na modernidade, a questão do aborto, temas de saúde, principalmente o uso da marihuana, do óleo de marihuana para medicação e questões próprias de direito da educação. Bueno, tenho observado que as comunicações que se passam, por exemplo, quando se pensa nos temas da violência que se vive em las regiões rurais e também urbanas, em relação à habitação ou à propriedade. Bueno, la judicialização da política, como he dicho, eu não la veo como uma questão de corrupção sistêmica. Propongo que seja pensada mais como casos de intervenção sistêmica. Em que sentido? Bueno, eu diria que sim, se a política não desenvolve os temas que acabo de apontar, encontramos movimentos sociais que se vão ao judiciário e põem discussões sobre estes temas. Por exemplo, em Brasil, tivemos a decisão sobre a união de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Tivemos uma decisão sobre aborto anencefalo. Agora, este ano, o Supremo Tribunal Federal ha aceitado um pedido de habeas corpus para uma pessoa que lhe dando o direito de fazer uso medicinal do óleo de cannabis para tratamento medicinal.
E também temos investigado a prostituição como uma profissão legal, mesmo acá em Brasil, que não tem uma lei específica sobre isso. Pero, bueno, todos esses temas, quando são trazidos ao direito, principalmente às organizações centrais do direito, como o judiciário, isso não significa que está havendo uma corrupção do direito sobre a política ou uma sobreposição do direito sobre a política. Mas sim, se pode pensar que, em la modernidade, e volvo a las questões anteriores, em la modernidade, o monopólio da violência é do Estado, por lo tanto, o poder político e o poder jurídico têm as condições de aplicação disso. E, por fim, cierro com a frase de Luhmann, quando escreve que a segurança jurídica não está em la previsibilidade do contenido de uma decisão jurídica, mas sim em la garantia de que uma decisão vá a ser tomada. E assim, uma decisão judicial não determina que políticas públicas se deve estabelecer, mas sim da mesma maneira como uma legislação não determina o direito de uma sociedade. Bueno, gracias Mayra una vez más, gracias a Julio y a Carlos Sedano. Gracias a ti, Artur. Escuchamos ahora a nuestras colegas de Argentina. Adelante, Sergio, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a las felicitaciones, muchas gracias y muy agradecido, Mayra, Carlos, por este espacio, este problema que, digamos, no es solamente los invitados, son los temas, la agenda que están proponiendo desde estos conversatorios, desde las sesiones del seminario, lo que comienza a ser una referencia, de manera que agradecidos y muy contentos de estar acá conversando con los colegas tan prestigiosos sobre estos temas. Así que, antes que nada, siempre agradecido desde Buenos Aires y, bueno, desde la comunidad latinoamericana de investigación en sistemas sociales. Bueno, voy a mi punto, para no demorarme mucho. El tema de la gobernanza, en el ámbito de trabajo de nuestra cátedra, lo enfocamos desde distintos lugares, ¿no? Nosotros tenemos la buena o mala costumbre, no lo sé, pero costumbre al fin, de tratar de comenzar siempre por la pregunta más incómoda del caso. Y en este caso, la pregunta más incómoda que pudimos elaborar fue, a propósito de la gobernanza, por supuesto, ¿cuál es el aporte que hace el concepto de gobernanza a un programa de investigación que asume que sus objetos, o sea, los sistemas sociales, son capaces de conducirse a sí mismos? Es una pregunta incómoda, especialmente por las altas expectativas que en algunos círculos académicos guarda el concepto de gobernanza, pero es una pregunta que, al menos desde el programa de investigación de sistemas, no podemos soslayar, y que es necesario, no digo hacer que se vuelva menos incómoda, pero sí que se vuelva productiva, digamos, que no lleve simplemente a la respuesta, no tiene ninguna función, no tiene ninguna ocupación. La teoría de sistemas repele el concepto de gobernanza, cada uno por su camino y sean felices. Esa es una manera de encarar las cosas poco productiva, posible pero poco productiva. Nosotros buscamos encarar el asunto por otro lado, porque consideramos que, más allá de que las premisas y los conceptos de la tradición, las tradiciones fuertes, digamos, de investigación empírica en torno a la gobernanza, podemos contradecirlos o no estar de acuerdo fundamentalmente con sus posiciones básicas. Sin embargo, hay algunos elementos en la bibliografía, en las investigaciones, en las exploraciones conceptuales y teóricas, que son atractivos, que si tiramos el balde con el agua, que no se nos vaya lo que había en el balde adentro. Y entonces, bueno, buscamos alguna manera de por lo menos establecer condiciones de diálogo entre las perspectivas. Y una de las primeras operaciones con la que estamos trabajando es elaborar una definición estrecha, no amplia, del concepto de gobernanza. Distinguir entre un concepto con un significado amplio
que estaría asociado con las tradiciones que les venía mencionando recién, y una definición más estrecha, más puntual y focal del término, para, bueno, tratar de ver si se pueden aprovechar los términos de los antecedentes acumulados y tratar de avanzar sistémicamente con los problemas, porque no se trata simplemente de aprovecharse de lo que hicieron otros, sino también de establecer condiciones para poder trabajar nosotros mismos con los temas. Y bueno, esta definición estrecha que estamos preparando en torno al concepto de gobernanza estaría efectivamente orientado hacia los problemas de conducción, pero no se trataría estrictamente de los problemas de la conducción como tal. La conducción forma parte de la operatoria de los sistemas sociales. No es ese el ámbito de incumbencia del término, o que donde nosotros vemos que podría tener incumbencia el término. Sí, nos parecía interesante tratar de explorar dónde funcionaba mejor el concepto de gobernanza. Cuando se lo veía aplicado prácticamente, digamos, en la acumulación de, ya sea la casuística de la consultoría, la casuística del análisis de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de las organizaciones en general, como proponía Marco hace un rato, notamos que el concepto de gobernanza mostraba algunos rendimientos particulares, cuando en lugar de enfocarse en la conducción como tal, en la cuestión esta del liderazgo, del management y de la manera de conseguir los resultados que la organización pretende, como que ahí hacía agua la misma bibliografía, ¿no? Y funcionaba mejor, en cambio, cuando lo que se trataba no era la conducción en sí, sino la problematización de la conducción. No el objetivo a cumplir, sino la metodología de los pasos a seguir, ni siquiera la planificación, pero la planificación no necesariamente forma parte de la gobernanza, pero sí forma parte de las decisiones. Entonces, ¿dónde funciona la gobernanza si no es en la planificación ni en la conducción propiamente dicha? Nosotros nos pareció, y esto es la hipótesis que venimos a proponer, que vengo a proponer y que en todo caso el colega Santiago avanzará luego con otros aspectos de pensamiento estratégico, es que la gobernanza funciona mejor cuando, en lugar de tratar a la conducción como tal, problematiza las distinciones con las cuales los sistemas sociales se orientan a sí mismos. No cuando las reemplaza, no cuando le fija objetivos que el sistema no se fija, sino cuando asocia distinciones imprevistas en el campo de la autosimplificación o de la autodescripción que forma parte de la conducción o de la dirección del sistema social propiamente dicho. Cuando complejiza los procesos de conducción. En ese sentido, la gobernanza y los problemas de gobernanza formarían parte de la problematización de la conducción, y no de la conducción como tal. Y esa problematización tiene algunos aspectos puntuales. Una es que la gobernanza tiene la capacidad de convertir en posibilidades problemáticas a las posibilidades abiertas que están en el horizonte de sentido del sistema social en donde interviene. La segunda es que el objetivo, el propósito de los problemas de gobernanza no está en la conducción como tal, sino en la orientación de la conducción, y en la introducción de distinciones que problematizan la conducción y la dirección del sistema propiamente dicho. En ese sentido, la gobernanza no hace más claro el proceso de conducción, sino que lo hace más opaco. Desde ese punto de vista, la gobernanza tendría un conjunto específico de comunicaciones y de expectativas a conformar en el horizonte de sentido de los sistemas sociales muy específicos. No todo el sistema, no todas las decisiones, no todas las expectativas, sino los problemas de conducción en este momento que parecen claros y que no tendrían por qué serlo si lo que queremos es conducir y esperar algún tipo de resultado concreto. Bien, eso como premisa general. El concepto estrecho de gobernanza que nosotros proponemos estaría orientado a este aspecto puntual de la orientación, de la problematización y de la opacidad de la dirección de los sistemas sociales como tales. Y en base a esta primera formulación provisoria del concepto estrecho de gobernanza, nosotros consideramos que el concepto de gobernanza tendría alguna riqueza puntual particular, no si se aplica a todos los planos de la diferenciación social, no sería tan rico
o la gobernanza no equivaldría consigo misma si se la implementa en el campo de la sociedad o si se la implementa o se la busca en los sistemas organizacionales, como decía Billy hace un rato, pero tampoco funcionaría tan bien en el campo de las interacciones, porque generaría una sobrecarga, digamos, ¿no? de las interacciones que, bueno, más que generar problemas de gobernanza, generaría problemas de reproducción como tales en el campo de las interacciones. Y también consideramos que podría ser oportuno asociarlo con los sistemas de protesta, ¿no? Este concepto que ha reelaborado el doctor Marco Estrada, en torno a la protesta de los sistemas, la observación sistémica de la protesta, también tendría alguna riqueza particular, precisamente porque hay un problema decisorio, tanto en las organizaciones como en los sistemas de protesta, donde la gobernanza o los problemas de gobernanza rendirían mejor. Porque justamente el concepto estrecho que nosotros proponemos de gobernanza estaría asociado con la toma de decisiones, con la problematización de la toma de decisiones y la manera en la cual la toma de decisiones condiciona la autoconducción de los sistemas sociales, en este caso de las organizaciones. Por lo tanto, consideramos heurísticamente positivo que este concepto estrecho de gobernanza que proponemos estuviera asociado con los sistemas organizacionales, como proponía Billy hace un rato, y además también con los sistemas de protesta, porque asistiría en la tarea de problematizar la construcción de reclamos, la elaboración de demandas y la comunicación conflictiva de ellas. Eso sería, no hay mucho, generalmente tiene un aspecto o más corporativo o más institucional, la problematización de la gobernanza, pero también, como aporte de una perspectiva de sistemas, sería interesante ver si los sistemas de protesta son capaces de problematizar sus propias demandas desde el punto de vista de la gobernanza. Eso sería interesante. Bien. Cierro mi intervención, o esta primera intervención, haciendo un enlace con la propuesta de mi colega, Santiago Ruggiero, señalando que justamente los problemas de la problematización de la orientación en la conducción tienen, no es ingenua, no es que faltan antecedentes, no es que estamos llegando a terra incógnita, sino que tiene un conjunto de antecedentes muy interesantes también en el campo de la investigación social, y no tan social, pero sí enfocada a problemas sociales, que es justamente en el campo del pensamiento estratégico, donde justamente los problemas de orientación en la toma de decisiones o en la construcción de decisiones construye, desde una casuística muy compleja, muy abundante, un conjunto de expectativas en torno a la decisión y a la problematización de la decisión y a las distinciones más ricas o más heurísticamente positivas en relación con las decisiones, más interesantes, ¿no? La orientación estratégica de la gobernanza es un campo donde se puede trabajar muy fructíferamente. Así que le cedo la palabra ahora a Santiago Ruggiero. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, muchas gracias, Sergio. Adelante, Santiago, te escuchamos. Gracias, Mayra, gracias, Sergio. Gracias, Carlos, también por la invitación. Gracias a todos los oradores previos y al que viene después. Gracias por permitirme estar acá conversando con ustedes. Muy interesante todo lo que se ha planteado hasta el momento. Voy a hacer eco de las palabras de mi amigo y colega Sergio, con quien venimos reflexionando estos temas hace ya bastante tiempo. Y también voy a introducir ahora mi presentación con algo que fui pensando en base a lo que iban diciendo. La gobernanza es sistémica, porque se habla mucho de la gobernanza o de las ventajas de que la gobernanza sea sistémica. Yo no conozco al menos otro tipo de gobernanza que no sea sistémica. Siempre que he reflexionado sobre gobernanza, que he leído sobre ello, o que hemos tenido debates, o que he trabajado en el ámbito de la consultoría privada, siempre la gobernanza tuvo un enfoque sistémico. Y al menos así se plantea desde sus inicios también. El problema es qué teoría de sistemas utiliza. ¿Consideran a los sistemas abiertos, dando paso a inputs y outputs, o los consideran clausurados en su operación con apertura a la observación? Que esto último es algo muy importante, pero voy a referirme más adelante. Sí, la gobernanza es muy polisémica. Se utiliza, como bien dijeron, en el ámbito del management,
en el ámbito de la política, en el ámbito de distintos tipos de organizaciones. También, sumado a la polisemia, hay un aluvión de reflexiones en el ámbito profesional sobre la gobernanza que no necesariamente se traducen después en un corpus de conocimiento que se pueda debatir. Queda muchas veces como aislado, o converso con colegas que trabajan en consultoría o asesorando o como asesores y no escriben en un paper o no someten a debate o a reflexión sus aportes también, lamentablemente. Ahora bien, esta gobernanza polisémica, ¿qué tiene en común? Si uno varía, para hacer un ejercicio, si quiere, fenomenológico, y variamos la gobernanza, ¿qué es lo que queda en el fondo? Bueno, lo que queda en el fondo es la pretensión de un sistema que busca gobernar a otro sistema. ¿Cómo? Bueno, en el cómo o qué modelos utilizan, ahí van variándose. Pero la pretensión de un sistema que gobierna a otro, no necesariamente un sistema de gobierno en sí mismo. Y en este punto, cuando se habla de un sistema que gobierne a otro, se utilizan enfoques sistémicos y modelos sistémicos abiertos, con inputs, outputs, generalmente. Creo que el gran aporte que se puede hacer es reflexionar sobre eso y ver de qué manera la teoría de sistemas sociales, autopoiéticos, autorreferenciales, que están clausurados en su operación, pero con apertura en la observación, puede llegar a aportar. Haciendo caso de la presentación anterior, teniendo en cuenta gobernanza en concepto estrecho, en donde vamos a problematizar la orientación en la conducción, en la toma de decisiones, en estos procesos decisionales. Los aportes que puede hacer la teoría de sistemas, autopoiéticos y autorreferenciales, es incluir la teoría del observador ahí. Tener en cuenta, en gobernanza se utilizan, cuando se hablan de distintos sistemas, muchas veces se utiliza la palabra stakeholders también, es observar los puntos ciegos propios mediante observaciones de segundo orden, autoobservaciones de segundo orden y puntos ciegos de otros sistemas en el entorno. Y si estamos hablando al interior de una organización, los distintos subsistemas parciales del sistema organizacional. De esta manera, teniendo en cuenta los puntos ciegos que condicionan como esquemas de observación, que son diferencias que se utilizan a la hora de observar, de comunicar o reduciendo complejidad de de accionar. Teniendo en cuenta estos puntos ciegos, es como uno puede ordenar de alguna manera o problematizar de qué manera se toman decisiones. Teniendo en cuenta puntos ciegos, no, son puntos ciegos que condicionan y uno obra de modo ingenuo, parafraseando a Luhmann. En cambio, dando cuenta de los puntos ciegos, y acá es donde la sociología puede aportar en hacer sus diagnósticos, puede llegar a generar algún tipo de diferencia. Siempre teniendo en cuenta que quien toma la decisión y quien decide, lo hace desde sus propias operaciones. Y es quien está decidiendo, quien va a ordenar el conocimiento experto que pueda asesorar desde un enfoque de gobernanza o de teoría de sistemas o lo que sea, pero va a ordenar el conocimiento experto y no al revés. Y si el conocimiento experto no está brindando ningún tipo de asesoría ni aportando asesoramientos, el sistema que va a tomar decisiones, que se autoconduce, va a decidir igual. Por eso Luhmann dice que la paradoja del decisionismo, la paradoja de la decisión, que al decidir el sistema político hay incertidumbre respecto al futuro, pero lo que viene a solucionar eso es el decisionismo. Siempre se decide, existiendo un Maquiavelo o no, existiendo un Saavedra, Fajardo o no, existiendo un consultor que maneje la teoría de sistemas o no. Pero ¿qué podemos aportar? Justamente a problematizar esta toma de decisión. Por eso el pensamiento estratégico es fundamental. Porque el pensamiento estratégico, teniendo en cuenta un buen diagnóstico de los puntos ciegos, puede generar guías, reglas para tomar decisiones.
pero fundamentalmente observar alternativas virtuales antes no observadas previamente. Entonces, frente a la distinción de actual y posible, en las posibilidades se pueden observar alternativas que quien iba a tomar la decisión antes no consideraba. En ese marco, teniendo en cuenta eso, uno puede clarificar mejor qué estrategia llevar adelante. Como en la teoría clásica de la estrategia, en donde uno observa escenarios posibles y alternativas a tomar decisiones, cursos de acción, se complejiza de otra manera, se enriquece y se generan alternativas por fuera de las que el sentido común y la coyuntura de muchos tomadores de decisiones, en la cual se ven todo el tiempo, permee y posibilita una observación un poco más objetiva. ¿Por qué? Porque te da cuenta de los puntos ciegos que ya tenías en los procesos decisionales. Sumado a esto, las organizaciones públicas, privadas, del tercer sector, la que sea, sobre todo también organizaciones públicas o organizaciones que tienen que ver con un minuto, ok, gracias Mayra, con la política, los entornos son muy dinámicos muchas veces. Sí, hablamos de sistemas complejos, hablamos también de sistemas hipercomplejos, con entornos hipercomplejos. Entonces, uno tiene que sí o sí decidir, y si no decide, siempre hay alguien que va a estar decidiendo. Y hay otras organizaciones que operan políticamente, organizaciones que buscan competir y demás. Entonces, en estos entornos dinámicos en los cuales cada sistema opera, se diferencia para operar, la innovación en la estrategia, en la toma de decisiones, de buscar ciertas alternativas virtuales antes no observadas, va a generar no solamente construir alternativas y demás, sino que va a modificar el entorno de un modo novedoso de los demás sistemas también, que van a tener que adaptarse de algún modo o reaccionar, porque uno va a tomar decisiones con alternativas que probablemente no hayan visto o no estén acostumbrados a que las organizaciones suelen tomar. Así que, bueno, esa es la presentación que tenía para hoy. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Y antes de cederle la palabra a José Luis, las personas que nos están escuchando, les invitamos a que vayan enviando sus comentarios, sus preguntas para abrir la siguiente ronda. Te cedo la palabra a José Luis. Muchas gracias, Mayra. Gracias también a Carlos, a Julio, por la oportunidad de estar aquí con colegas tan distinguidos. Y estoy aquí en parte por mi propio derecho y en parte en representación de mi colega Matilde Luna, también del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en México, con quien hemos estado trabajando por ya varios años en un fenómeno que nosotros llamamos los sistemas asociativos complejos. Nuestro interés es en general en el mundo de las asociaciones, el mundo asociativo, el mundo de la cooperación voluntaria entre ciudadanos libres en un pie de igualdad. Y dentro de ese mundo asociativo, dentro de ese fenómeno asociativo, nos interesamos sobre todo en lo que llamamos, les decía, sistemas asociativos complejos. Ejemplos de este fenómeno son asociaciones de asociaciones, a veces que operan en niveles locales, nacionales, transnacionales, etc. Redes de conocimiento entre empresas, universidades, industria, consejos de participación ciudadana, donde hay asociaciones, empresas, individuos, entidades gubernamentales, etcétera, etcétera. Creemos que esta forma de cooperación está en el extremo más complejo de la complejidad inherente al mundo asociativo, por varias razones. Una de las principales es que quienes participan en ellos lo hacen porque perciben que hay un problema común que no está bien definido y que ninguno de ellos puede solucionar aisladamente. La participación, por lo tanto, es voluntaria, no está reglamentada, establecida por las leyes, tiene un problema abstracto que se define y redefine en el proceso mismo de la interacción,
quienes participan tienen sus propios intereses, su propia manera de ver el mundo, sus propias identidades. No está claramente definido quiénes deben participar y quiénes no deben participar. Los bienes que se intercambian son imprecisos. En fin, una serie de características que se pueden observar en esta forma de cooperación, pero que se sintetizan en gran medida, al menos eso creemos nosotros, en la tensión entre la autonomía de los participantes, todos los cuales pueden optar voluntariamente por participar, por continuar en la participación, y la interdependencia entre esos participantes. Todos ellos tienen recursos de muy diversa índole que aportar en la búsqueda de soluciones al problema de interés común. Nuestro trabajo se ha planteado entonces como pregunta central: ¿cómo estos sistemas asociativos logran resolver su reto central, que es coordinar las acciones de sus miembros sin destruir su diversidad e interdependencia, en medio de esta tensión que les decía, está marcada sobre todo, definida sobre todo, por el polo de la autonomía y el polo de la interdependencia? Hemos puesto especial atención a tres grandes temas. Primero, ¿cómo se integran y coordinan estos sistemas? Y hemos resaltado ahí la importancia de dos formas de coordinación, dos mecanismos de coordinación e integración: la confianza y la traducción. La confianza es una confianza compleja, diferente a la confianza interpersonal, más complicada que ella, porque tiene componentes técnicos, interpersonales, normativos, subjetivos, estratégicos, etc. Y la traducción la vemos como una metáfora en este esfuerzo comunicativo por permitir que personas provenientes de sectores sociales muy diversos, de subsistemas sociales muy diversos, como el mundo del dinero, el mundo del conocimiento, el mundo del poder, se puedan comunicar en un lenguaje común, que no es el lenguaje de ninguno de ellos, sino más bien un lenguaje emergente, una especie de lingua franca, en la que todos ellos encuentran un código común compartido, creado en la propia interacción. Un segundo ámbito en el que hemos prestado atención es la toma de decisiones, especialmente la negociación y la deliberación. Un rasgo característico de estos sistemas es que las decisiones se tienen que tomar colectivamente, en un sentido radical del término colectivo. Es decir, ni siquiera mediante la votación, porque la votación excluye por definición a la minoría que pierde la votación, sino más bien por consenso. Y el consenso se alcanza sobre todo por negociación. Alguien da algo, alguien pierde algo. Una negociación siempre difícil, porque no solo las cantidades que le corresponden a cada participante no están definidas, sino tampoco el tipo de bienes que se intercambian. Para algunos es importante, les decía, el dinero, para otros la tecnología, el conocimiento, para otros el poder, etc. Entonces es una negociación compleja. Y el otro mecanismo de toma de decisiones que consideramos es la deliberación, la búsqueda común de una definición compartida del problema y de las soluciones al mismo. Bueno, un tercer ámbito que analizamos es la política interna, en especial el liderazgo y la representación. Porque a pesar de ser igualitarios, a pesar de ser autónomos e interdependientes, los miembros de este sistema construyen liderazgo y construyen formas de representación. Entonces hemos dedicado un buen tiempo a analizar lo que llamamos nosotros el liderazgo asociativo complejo. Un liderazgo que se construye y reconstruye continuamente a través del intercambio de bienes de muy diferente índole, como estaba presentando. Y la representación, una representación siempre problemática, que en muchos sentidos, al no estar garantizada por contratos o por instituciones, es una pretensión de representación. Alguien afirma, represento a unos participantes y lo hago por estos argumentos, y los participantes supuestamente representados aceptan o rechazan esa afirmación. Y a la vez, sin embargo, todo el sistema asociativo complejo se erige o pretende erigirse en representante de por lo menos un segmento del público que no participa directamente en el sistema. Bueno, esos son los temas que hemos analizado, con la idea central de que el arte de la asociación compleja
es el arte de manejar sin eliminar las tensiones, especialmente la tensión principal, fundamental entre autonomía y ley. Pero además hemos notado que esta forma de participación ciudadana y el mundo asociativo en general, del que forma parte, ha entrado en crisis en los últimos años. La emergencia del populismo, del nacionalismo excluyente, de las identidades étnicas también excluyentes, de ideologías intolerantes, todo eso ha sumido este modelo de participación en descrédito, en crisis, lo ha puesto a la defensiva. Se ha consolidado en contraparte un modelo antitético que ve con mucha desconfianza la participación ciudadana independiente, que exalta el monopolio estatal del interés público, que hace una apología de las estructuras jerárquicas, endogámicas, autoritarias, que exalta el poder burocrático y militar, que desprecia los derechos humanos, que cuestiona el conocimiento científico y que promueve el estatismo vertical y el chauvinismo. Muchas veces esta crisis, esta emergencia de un modelo antitético al de la asociación voluntaria de los ciudadanos, se explica por la conducta de líderes corruptos y ciudadanos ignorantes o irresponsables. Aunque esas hipótesis no son del todo descabelladas en la mayoría de los casos, sí creemos que son insuficientes. Y pensamos que la clave para entender esta crisis está en lo que llamamos el mundo asociativo. Ese mundo caracterizado por un fenómeno central, el poder asociativo, que consiste en la capacidad de actuar juntos sin dejar de ser diferentes. Un espacio asociativo que solo puede florecer cuando está protegido legalmente de la violencia arbitraria y que florece, se desarrolla en un contexto en el que el Estado no intenta o no se le permite monopolizar el espacio público, la representación pública, donde la diversidad emerge, se activa y además es valorada positivamente, y donde, por lo tanto, existen las condiciones para que el público pueda hacer su principal tarea, que es descubrirse a sí mismo, hablarse a sí mismo, asociarse a sí mismo. A finales del siglo XX, principio del siglo XXI, por una serie de fenómenos de sobra conocidos, como el fin de la Guerra Fría, las transiciones a la democracia, la desregulación económica, la multiplicación de las ONGs, este espacio público tuvo una especie de época dorada, nunca carente de exclusiones, de marginaciones, de desigualdades, etcétera, pero siempre caracterizado por la valoración muy positiva de la participación ciudadana independiente. El contexto actual, sin embargo, como les decía, es mucho más adverso, presenta muchos riesgos a los sistemas asociativos complejos, pero también presenta, creemos, algunas oportunidades importantes. Entre los riesgos para las asociaciones y los sistemas asociativos en especial, distinguimos nosotros lo que podríamos llamar la irrelevancia adaptativa, cuando los sistemas se refugian en sí mismos a riesgo de convertirse en irrelevantes, de convertirse en simples clubes importantes solo para sus participantes, transformándose en islas de civilidad y participación en océanos de apatía e impotencia. O un riesgo relacionado, el elitismo. Solo quienes pueden darse el lujo de participar lo hacen. O agudizar las tensiones que caracterizan estos sistemas, pero cuyo manejo deficiente puede destruirlos. Por ejemplo, la contradicción entre eficacia y eficiencia por un lado, y la deliberación y la horizontalidad en la toma de decisiones por el otro. O, por ejemplo, para facilitar la discusión interna, la exclusión de sectores sociales y cuestiones polarizantes, lo cual se redunda en la limitación al ingreso de personas de alguno de los extremos de la jerarquía social y por lo tanto en la incapacidad del sistema para dar voz a los actores públicos. En este contexto adverso en el que no hay mucho lugar para el optimismo, podemos sin embargo hacer un esfuerzo por ver oportunidad. Pues la oportunidad principal es la tarea, la urgencia más fuerte ahora que en el pasado de la libre acción de los ciudadanos. Y es una urgencia que en primer lugar nos impone la necesidad de estudiar la vida asociativa.
cuándo, en qué condiciones y de qué formas es eficaz, posible, viable, y qué características tiene el arte asociativo. Cómo es posible, no solo en medio de la diversidad, sino en medio de la adversidad, fomentar, cultivar, explotar, aprovechar, vivir y disfrutar la cooperación voluntaria entre ciudadanos y sus asociaciones. Ese es el momento en el que se encuentra nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Les recuerdo a las personas que están conectadas, yo les leo a través del Face si tienen alguna pregunta o algún comentario, y mientras se animan, una felicitación a todas y cada una de sus intervenciones, para mí es un reto muy, muy importante, tratando de encontrar como convergencias y elementos interesantes. A mí me parece que hay como todas las participaciones señalan como una tensión interesante en el tema de la gobernanza, que pudiera encontrar sus raíces en esta tradición de las ciencias sociales de causa-efecto, en esta normatividad con la que se plantea el tema de la gobernanza. También como que hay una situación muy presente en todas sus presentaciones, y es el tema de la complejidad, y en este sentido creo que cada uno de ustedes señalan los caminos que la teoría sistémica podría abrir para la problematización de la gobernanza, y es la mirada hacia la complejidad y la decisión en el nivel organizacional, que me parece que también es como muy interesante. Ojalá pudieran hablar sobre esto de forma más específica para las personas que nos están escuchando. Y por último, quisiera como también en un segundo momento señalar que alguno de ustedes también lo menciona, esta tradición centralista que hay en los gobiernos de nuestra región, en la cultura, en las gobernanzas a nivel organizacional, esta tradición centralista que a veces se empecina en poder conducir las comunicaciones, ¿no? Y que me parece que es también como un reto para la problematización de la gobernanza. Entonces quisiera yo como dejar estas dos inquietudes, esperando que alguien escriba o si alguien tuviera alguna duda. Les voy cediendo la palabra conforme van levantando la mano. ¿Alguien quisiera ahondar sobre estos dos elementos? Complejidad, la decisión. Adelante, Julio, te escuchamos. Sí, yo puedo, sobre esos elementos, hacerlo con otro, porque creo que hablamos de hartas cosas en común en términos de gobernanza, y quería concentrarme en particular en dos ámbitos como observaciones o provocaciones más bien. Primero, la idea de sistema, es decir, efectivamente la gobernanza constantemente se preocupa de sistemas desde hace mucho tiempo. Gobernanza sistémica, en efecto, no es un tema nuevo. Lo que quisiera plantear como diferenciación y quizás como invitación a la reflexión desde el enfoque lupaniano es que este es un tipo de sistemas bien particulares, sistemas autoproducidos cuyos límites son límites de sentido, que operan en la dimensión de sentido y tienen características de autopoiesia, etc. Por lo tanto, acá, y desde el campo particular que trabajo, me parece particularmente relevante porque ustedes habrán escuchado, siempre hablamos de sistemas de educación superior. Pero ese es un uso incorrecto del lenguaje, aquellos son simplemente agregados nacionales de educación superior, pero no son sistemas en un sentido estricto. Entonces, creo que la metáfora de sistema nos invita a reconocer de qué estamos hablando en la gobernanza en particular. El otro tema que quería plantear es un tema sobre, justamente relacionado con la idea de sistema, la cuestión de la autonomía. Y en ese sentido yo plantearía la distinción entre autarquía y autonomía. Los sistemas, al menos en su versión lupaniana, nunca son sistemas autárquicos, es decir, que no requieren nada de su entorno para sobrevivir. Recordemos acá que diferenciación funcional implica, como lo señala Luhmann en La sociedad de la sociedad,
simultáneamente aumento de la independencia, por cierto, de los sistemas, pero también de la interdependencia. Es decir, los sistemas se hacen al mismo tiempo más independientes entre sí, pero más interdependientes en lo que respecta a su operación, de que otros sistemas también operen dentro de su entorno. En ese sentido, el concepto de autonomía, y creo que es especialmente relevante en su asociación con gobernanza, nunca es autonomía de un sistema en solitario, sino que siempre de un sistema asociado con un entorno en particular. Y en ese sentido plantearía la pregunta de ¿en qué medida la gobernanza se relaciona con la autonomía? ¿Cuáles son los límites de la autonomía? No como algo deseable a lo cual se debe aspirar, sino más bien una autonomía operativa. La autonomía de los sistemas no es algo que se debe promover, sino que es una condición fáctica de superar, al menos en el caso de las organizaciones. Entonces, la pregunta que me gustaría dejar es justamente cómo vamos a comprender autonomía y su relación con la gobernanza desde este enfoque de teoría de sistemas sociales. Eso, Mayra, como provocación, y de nuevo, muchas gracias por la invitación y las excelentes presentaciones de los colegas. Gracias, Julio. Adelante, Marco. Disculpa, no me funcionaba el desmutearme. Muchas gracias, Mayra, y muchas gracias a todas las presentaciones muy interesantes que hemos escuchado. Sí, yo quería comentar que respecto un poco también de los puntos que plantea, o la consulta que nos deja. En primer lugar, que claro, yo siento que cuando uno habla de gobernanza, siempre lo habla desde el punto de vista de la complejidad, no hay salida por ahí. Porque de alguna manera, como planteé antes, la gobernanza existe en virtud o en oposición a la complejidad. Existe porque la gobernanza tiene en común con la organización, como forma de organización de lo social, ¿no? Como que su función es organizar justamente la complejidad. Entonces, su referente es siempre la complejidad del mundo. Y en efecto, no tiene sentido hablar de gobernanza en ausencia de complejidad, porque en ausencia de complejidad existen otros mecanismos, mucho más simples, por así ponerlo. La gobernanza es un mecanismo altamente sofisticado que se emplea, como yo decía antes, cuando lo que se busca hacer es la gobernanza de la complejidad, cuando esa complejidad excede o incluso es objeto o resultado del propio intento de organizarla. Entonces, por eso decía como que un reentry, porque lo que ocurre con la organización, con el intento de organización de la complejidad, es que muchas veces eso siempre deja un resto, deja un residuo que es el resultado de su propio intento de organización, en la medida que, como bien decía Julio ahora, cada organización se cierra a sí misma y en hacerlo necesariamente se hace dependiente de la otra, y ese resto es algo que no puede decidir por sí misma, por definición, y ahí es donde interviene o se introduce la gobernanza. Eso también significa, y eso lo elaboré en otros trabajos anteriores, que de alguna forma la complejidad, la gobernanza toma forma distinta en función de la complejidad que busca gobernar y también en función de la necesidad de organización de esa complejidad que busca procesar. Tenemos varios problemas sociales que no tienen intrínsecamente una elevada complejidad, entendida como, desde el punto de vista de Luhmann, un elevado número de asociaciones posibles versus las que se pueden lograr, o al revés, que no tienen una elevada necesidad de organización, o sea, que está intrínsecamente abierta a dejar una contingencia o aceptar la contingencia o aceptar las cosas. Pero tenemos una serie de problemas donde la interdependencia es muy fuerte y por eso se requiere gobernanza como una forma de balancear justamente entre complejidad y orden, entre complejidad y organización. En ese sentido también me parece que claramente gobernanza, como bien decía José Luis, como siempre está en esa tensión entre autonomía y coherencia, sin duda. Sin embargo, como yo creo que si bien es correcto, es insuficiente verlo solo de la dimensión de autonomía y coherencia, porque eso lo sitúa solo en el plano de las perspectivas entre individuo, por así ponerlo, persona, o perspectiva, o alter y ego asociado. Y si bien esa dimensión es la que típicamente es más estudiada, la dimensión como más, si queremos, política, ¿no? De la gobernanza, del poder, de quién está, de quién toma las decisiones, la gobernanza también dice una elevadísima importancia respecto a la dimensión temporal, como decía antes. En ese sentido, en la diferencia entre la orientación que se busca hacia un mundo y la contingencia de los diferentes mundos posibles, o entre morfogénesis y teología. Y también la gobernanza tiene que ver de alguna manera con delimitación
del espacio o de los temas a ser gobernados versus toda la otra número de tematizaciones posibles. Entonces ahí podemos tener gobernanzas que buscan controlarlo todo, por así decirlo, y otras que al revés son más bien genéricas, ¿ya? Entonces esa tridimensionalidad, en acuerdo con la tridimensionalidad del sentido, ayuda a entender mejor la relación entre organizaciones complejas. Y por fin solo quería mencionar también que me parece un punto bien interesante el que hicieron Sergio y Santiago respecto de que de alguna manera la gobernanza es un concepto que es útil de alguna forma, de cierto punto de vista, para la observación de segundo orden, para así ponerlo, del propio proceso organizacional. Pero lo es en el marco, yo creo que esto es muy importante, en el que nosotros nos situamos como observadores de segundo orden, como bien Luan nos dice, en el marco de saber que la sociedad ya funciona en un sistema de segundo orden, y que la gobernanza no es solo una distinción que nosotros como científicos, como expertos, como asesores podamos hacer para tratar de intervenir en la organización, sino algo que las organizaciones ya constantemente, concretamente vienen haciendo hace varias décadas, una con la otra constantemente. Entonces la gobernanza puede entenderse que ella misma, sino propiamente como un sistema complejo, como la organización cambiante, dinámica del acoplamiento, de la interdependencia, que se dan entre organizaciones y las diferentes formas en que estas organizaciones tratan de organizarse una con la otra, la cual a su vez puede, y en algunos casos lo hace, asume una estructura que se vuelve un sistema en sí mismo. Y nosotros como observadores de segundo orden, de la observación de segundo orden, podemos mirar eso y preguntarnos en qué plano podemos organizar. Y es por eso mismo también que hoy día la literatura sobre gobernanza cada vez más se vuelca al tercer o cuarto orden de intervención. Ni siquiera intervenir organizaciones, sino intervenir la forma en que se organiza el sistema, con el cual se organiza, cómo se interviene en la organización. En ese nivel la complejidad de la sociedad como siempre aumenta y nosotros también necesitamos aumentar la complejidad de nuestras distinciones en la sociedad. Gracias, Marco. Antes de darle la palabra a Roberto, llega una pregunta de Byron Álvarez, quien les felicita por sus intervenciones y pregunta para que vayan pensando cómo ven las comunicaciones tipo política pública en la orientación de las expectativas, tanto de los sistemas tipo organización como de los sistemas funcionales de los cuales son tributarias esas organizaciones. Y la segunda pregunta, ¿solo legitimar el modo operativo propio como aquel que es capaz de decidir sobre las mismas políticas públicas, aceptarlas o rechazarlas, o limitar los ámbitos de decisión de cualquiera de los sistemas involucrados en los acoplamientos otras? Así que, bueno, adelanto la pregunta, le cedo la palabra a Roberto. Y si alguien quiere responderle a Byron, le voy a pedir también que levante la mano. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Mayra. Yo quiero hablar un poco sobre la avaliación que se hace sobre lo que hablamos como siendo una tradición centralista en Latinoamérica. Mi contribución fue en el sentido de trazer una posible contrahipótesis sobre el protagonismo del Estado enquanto un facto social que puede eventualmente, se trata de una hipótesis histórica que se relaciona con la tradición de lo nacional desarrollismo en América Latina, el protagonismo del Estado como algo que no siempre niega la posibilidad de autoorganización de los sistemas funcionales, ¿no? Yo creo que en la recepción de la teoría de los sistemas, y sobre todo de la teoría de la intervención sistema en la América Latina, predomina una avaliación quase sempre negativa. É claro que o Estado pode ser sufocador e bloquear a auto-organização de sistemas funcionais, como, por exemplo, também no caso do associativismo, mas não sempre. É possível que as políticas públicas criem condições de autonomização sistêmica que se podem descrever com o conceito de governança, como ha sido acá discutido por Marco e por Julio também, ou seja, como a problematização das orientações de condição sistêmica. O Estado pode criar
ha hecho eso de fato en Brasil, yo creo, en su relación con el sistema de ensino, con el sistema de la ciencia y también con el sistema de la economía. El Estado crea posibilidades de un ambiente más favorable ao desenvolvimento autônomo de los sistemas funcionais através de suas organizações. Isso em la medida em que o Estado consegue determinar, de certo modo, a complexidade indeterminada do ambiente das organizações, por meio de políticas públicas, regulamentações e também de incentivos financeiros. Né? Esta é a minha contribuição. Claro que não há como simplesmente adotar uma postura pró-Estado, não se trata disso, mas sim de plantear uma descrição mais complexa e que considera a contingência dessa relação entre o protagonismo do Estado e a auto-organização de sistemas sociais. Não sempre se trata de juego de suma cero. Gracias, Roberto. Te escuchamos, José Luis. Muchas gracias. Quisiera aprovechar tu pregunta sobre la centralización para plantear una idea. Sí, es cierto, hay que estar abiertos a la posibilidad de que el Estado se organice de forma no centralizada. No hay que reducir el Estado a una visión maniquea de la centralización. Pero es igualmente cierto que muchos líderes estatales a lo largo de la historia del Estado moderno, del Estado en general incluso, y especialmente muchos líderes estatales actuales, proponen una recentralización de la vida pública. Lo cual significa imponer en el fondo no solo una manera de gobernar el territorio, sino una manera de concebir el territorio, de establecer el territorio. Una manera muy rígida de establecer el territorio que quiere monopolizar la comunicación entre unidades muy diversas, muy variadas. Es un modelo de territorialización que, viéndolo bien, no le conviene ni al Estado ni a los Estados. Y creo que en ese sentido, en ese contexto, el mundo asociativo tiene mucho que aportar. La aportación básica sería la noción, un modelo de territorialidad que no siempre es físico. No son las fronteras nacionales, las fronteras de la propiedad de la empresa, etcétera, sino una territorialidad compleja que tiene referentes físicos, pero que tiene también referentes más abstractos. Una territorialidad discontinua desde el punto de vista físico, como la territorialidad que creamos aquí nosotros al comunicarnos. Un espacio virtual con referentes físicos muy variados. Entonces yo creo que tomarse en serio esa característica, ese modelo de territorialización que existe en el mundo asociativo, un modelo que no puede ser gobernado con un gobierno, sino que con un sistema de gobernanza, puede enriquecer incluso a los estados. Y aprovecho para hacer una breve observación a ese respecto con relación a la política pública, que es uno de los temas de la pregunta de Byron. Yo creo que el reto en ese sentido es enfatizar el carácter público, no necesariamente estatal o gubernamental, de las políticas, ¿no? Incluyendo ahí la política de administración, integración, definición del territorio de la vida pública. Gracias. Gracias a ti, José Luis. Te cedo la palabra, Sergio. Adelante. Muchas gracias. Bueno, me gustaron todas las intervenciones, así que voy a aprovechar para decir algo sobre algunas. Primero al querido amigo Byron, en principio, el problema de la gobernanza y la gobernabilidad habría que distinguirlo. Y la comunicación de las políticas públicas tienen un sentido distinto si introducís la distinción, porque en un caso no es la gobernabilidad más políticas públicas, comunicación de políticas públicas es prácticamente propaganda. No hay mucho para aportar por ahí, hay un campo de estudios que se dedica a eso, un estudio de la comunicación pública y la comunicación estatal, es muy rica en ese sentido y está establecido. El asunto es ¿qué hacemos con el concepto de gobernanza al respecto?
Y en la medida en la cual distinguimos gobernanza de gobernabilidad, al menos gobernanza ya no es solo una amiga del poder, es un término que da cuenta de estrategias en la toma de decisiones o de la problematización de la toma de decisiones. Y entonces no necesariamente es oficialista el concepto de gobernanza, y no necesariamente apuesta al centralismo el concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza problematiza la toma de decisiones, incluida la toma de decisiones colectivamente vinculantes, que ahí sí habría que ver cómo funcionaría tanto el concepto estrecho como el amplio. Yo considero que la gobernanza es capaz de generar problemas de gobernabilidad, y no necesariamente al revés. No necesariamente los problemas de gobernabilidad generan problemas de gobernanza. Y que está muy bien que los problemas de gobernanza, la discusión, la problematización de las decisiones colectivamente vinculantes, genere problemas en la comunicación de políticas públicas. Eso es lo que quería señalar, que la gobernabilidad es una cosa, la gobernanza es otra, y está bueno además porque la gobernanza nos podría llevar a un camino distinto al de la gobernabilidad. Porque la gobernanza sería capaz de observar y problematizar los procesos de centralización de poder, pero no necesariamente los procesos de centralización de la política. En ese punto me parece que, además de ser un concepto con algún tipo de reporte para el análisis corporativo, organizacional, digamos, ese campo, también podría tener algún tipo de rendimiento para el análisis político y para la sociología política. Específico, no es que se va a revolucionar la sociología política con el concepto de gobernanza, pero sí poner en contradicción, o al menos en entredicho, que los problemas de gobernanza y gobernabilidad pueden conducir a caminos distintos, y que la política oficialista no necesariamente agota los problemas de gobernanza de la política y del poder. Y bueno, la intervención de Julio me había parecido muy interesante, y la de Marco también. La pregunta por la autonomía, no sé si se modificaría mucho, sería mi respuesta a Julio. La pregunta es si no se modificaría el problema de decisiones, más que de autonomía. Si ponemos en correlación gobernanza y autonomía operativa o autonomía observacional, no sé tampoco qué campo de autonomía estamos analizando. Está muy bien el énfasis en que no son sistemas aislados. Prácticamente se cae 5 bibliotecas de gobernanza, se caen con eso. Y a propósito de Marco, me pareció de todas claramente la profundamente más informada y conceptualmente más desarrollada. Pero en su última intervención no me quedó del todo claro a qué se refería con el sistema de la gobernanza. Como lumaniano me veo obligado a preguntarte, por favor, ¿cuál sería la operación que distingue al sistema de la gobernanza? Si es que lo vamos a caracterizar como sistema. Yo iba más por el lado de la problematización estructural, la vinculación con un tipo de operación específico, que sería la decisión, pero ni remotamente me atreví a avanzar en esa dirección. Por lo tanto, mi primera pregunta es casi curiosidad pura. ¿Cuál sería la distinción operativa, la operación que distinguiría a los sistemas de gobernanza como tales? Pues estábamos hablando de observaciones, reentry, pero no de operaciones. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Sergio. No sé, Marco, si quisieras responder. Mientras tanto, en lo que se anima Marco, les leo otra pregunta. ¿Cuál es el rol de las metaasociaciones de la sociedad civil que señala el doctor Velasco y de los movimientos de protesta que comenta el doctor Pignoli en la llamada opinión pública que trabaja Luhmann? Voy dejando esa pregunta. Marco, ¿quieres responder en este momento? Sí, lo voy a intentar. Muchas gracias, Sergio. No es un tema, no es un asunto fácil distinguir ahí si y es un tema que estamos en debate también internamente, que hemos estado discutiendo varias veces, así que agradezco la pregunta. Para ponerlo de una manera, la lógica es como la gobernanza. Si uno quisiera hablar de una operación de la gobernanza, pues como la veo yo, la operación de la gobernanza es la intervención decisional en las premisas decisionales de otro, entendiendo como otro sistema
distinto a aquel que hace la intervención, ¿no? Un poco como mismo ustedes mismos lo plantearon. Por lo tanto, se distingue de alguna forma de la decisión que proponen las organizaciones, que es un intento de intervenir en la promesa del mismo sistema. Entonces, ahí hay un par de salidas posibles. O sea, claramente ahora que esa intervención sea exitosa o no, es completamente otro tema. ¿Ya? No, ese es el punto. El punto aquí es como que hay un intento como constante y que se ha ido evolucionando y que parece característico de cierto momento en la modernidad y en vista mía también como correlato de la multiplicación de las organizaciones y de su creciente interdependencia. Que las organizaciones constantemente se intentan intervenir una con la otra, pero que ese intento constante de intervenirse después de cierto tiempo, ¿no? Como parte de su propio camino evolutivo, parece estar generando su propia estructura, al menos en cierto ámbito. Cierta estructura en el sentido que no cualquier tipo de intervención es aceptada y que ya que la intervención es recíproca y la intervención es múltiple por parte de diferentes sistemas que al mismo tiempo se están interviniendo, entonces podríamos decir que hay una estructura emergente, que más que la suma de las partes, que podríamos llamar sistema o no, y ahí está el punto, pero si no lo llamamos sistema, ¿cómo lo llamamos? Que es este otro ámbito más grande. Esto tampoco no es muy nuevo, si nosotros vamos a los primeros teóricos cibernéticos de la gobernanza, como Jan Koyman, etcétera, que por si acaso no eran teóricos de la teoría de sistemas sociales, ¿no? Pero sí utilizaban un concepto, aunque sí dialogaban con Luhmann, desechándolo, como pasa con mucha gente que no lo leyó detalladamente. Pero sí, nos hablan, digamos, de un sistema sociopolítico emergente o algo de este tipo. Y eso le pone idea que vino en muchos autores. Otro autor que también habla de eso de alguna forma, más moderna, Hans Lindahl, que justamente partiendo de Luhmann, va construyendo la idea de la gobernanza como régimen, utiliza la palabra régimen para no usar sistema, pero que ¿cuál es la diferencia concreta entre un régimen autoorganizado y un sistema? Da para un debate como más bien epistemológico, que seguramente podríamos hacer en otra parte. Yo creería que posiblemente uno puede hablar de que y en ese sentido me parece interesante esta idea, ¿no? Que uno puede ortogonalmente tratar el concepto de gobernanza con el de organización, porque si las mismas organizaciones tienen núcleos internos que son de reducida complejidad y otro de... Vengo antes, ¿no? Mi hijo que te falta. La gobernanza de los hijos. Entonces, si eso mismo principio aplica dentro de la organización, o sea que a veces la organización parece operar en modo de gobernanza en su propio interior, entonces también quizá podríamos decir que es posible que vayan emergiendo gradualmente sistemas que unen organizaciones y que se convierten en sistemas. Que esto haya pasado o no, es poco claro. Yo diría que hay cierto ámbito donde podría haber un principio de eso, pero no estaría muy completamente seguro de decir que se sepa. Hay algunos autores como Aldo Mascareño que, por ejemplo, han hablado de diferenciación contextual para hablar de una especie de tipo de protosistema de este tipo. Pero eso es lo que estaría más o menos. Gracias, Marco. La pregunta que nos hicieron sobre el rol de las metaasociaciones de la sociedad civil para el doctor Velasco, qué papel juega en la llamada opinión pública que trabaja Luhmann, y los movimientos de protesta para el doctor Pugnoli, que también qué papel juega en la opinión pública. Les escuchamos, no sé quién quiere iniciar. ¿Puedo? Adelante, adelante. Gracias. Quisiera aclarar que para Matilde y yo, mi coautora y yo, la perspectiva luhmanniana es eso, una perspectiva. Nuestro análisis, sin embargo, se desarrolla en un nivel más mundano, más cercano a las creencias, a la visión, a las ilusiones, a las esperanzas, a la conducta de los sujetos. Y vemos de esa manera a los sistemas asociativos que crean esos sujetos como muy cercanos a esas creencias, esas expectativas, esas mentalidades, acciones de los sujetos concretos. Entonces, sí ponemos atención, ese es nuestro foco principal, en las estructuras de representación, por ejemplo, en el lenguaje compartido común, la lengua franca que se crea, en los mecanismos de confianza y de destrucción de la confianza, en las instituciones de representación creadas por los propios actores en su interacción
voluntaria, en las estructuras del liderazgo, en los sitios de negociación y deliberación, las asambleas, las reuniones, etcétera, etcétera. Pero todo eso manteniéndolo cerca, les decía, en el más mundano nivel de los sujetos concretos y teniendo a Luhmann, a la obra luhmanniana, solo como una perspectiva en la que no nos adentramos. En ese sentido, nuestro análisis de la opinión pública, la participación de las meta-asociaciones en la opinión pública, también se mantiene en el... Le presta especial atención al contenido de las comunicaciones, más que a la lógica de las comunicaciones. Entonces, uno de nuestros casos es, por ejemplo, la Comisión Trilateral, una institución internacional que busca nada menos que representar a la opinión pública mundial. Antes que fijar nuestra atención, sin embargo, en la lógica sistema de ese esfuerzo, nos concentramos en el contenido de las propuestas, las demandas, las agendas, las exclusiones temáticas, las organizaciones que son invitadas, los individuos que son invitados. En ese nivel ubicamos nuestra análisis. La contribución de una organización, una meta-asociación como la Comisión Trilateral, al intento de construir una opinión pública mundial más allá de los estados, más allá de las empresas, muy cerca de los sujetos. Gracias. Gracias, José Luis. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Sí, yo considero que el concepto de gobernanza asistiría en el trabajo de análisis de los sistemas de protesta profundamente en ese campo, porque en la medida en la cual la comunicación de demandas no satisfechas está orientada a la generación sistemática de conflictos, regular, perdón, más que sistemática de conflictos, prácticamente construye el objeto de estudio. Hay que ir al campo a construir, digamos, datos y completar el análisis. Pero justamente es un buen punto para observar cómo los sistemas de protesta toman decisiones al respecto de cómo, cuándo y dónde construir públicamente un conflicto propio. En ese punto yo hablaría hasta de gobernanza de la protesta. Así que agradezco mucho la pregunta, me siento correctamente interpretado por la consulta y creo que es un campo para avanzar, porque no es que no haya análisis de estos, lo hay, pero es como que se dispersa el análisis de la protesta a la hora de llegar a los medios, como que predomina más el análisis de medios que el análisis de la construcción de la protesta para llegar a los medios. Y me parece que si lo que vamos a observar en la construcción pública, está bien enfocar en los medios, o la construcción mediática, si quieren, de la protesta. Pero si lo que queremos es observar cómo se construye una demanda en términos conflictivos para comunicarla conflictivamente y con pretensiones reivindicativas en la esfera pública, ahí hay que poner el foco justamente en la protesta como tal. Así que bueno, gracias por la consulta y aprovecho la intervención del doctor Velasco. Mi director de tesis fue el doctor Ángel Petriela, especialista en temas de cooperativismo, y muchos de sus análisis, los del doctor Velasco, me han hecho eco con sus distintas propuestas. Lamentablemente ya hace unos años nos ha abandonado el doctor Petriela, pero la verdad es que me gustó mucho su intervención. El doctor Petriela trabajaba en esa dirección, hasta habíamos llegado a elaborar un concepto de cooperativas. Bueno, el destino quiso que no estuviera más entre nosotros, pero la idea de cooperativa como organización económica que toma decisiones en términos hiperparticipativas, entiendo que podría hacerle algún tipo de eco y algún tipo de conexión con el análisis del asociativismo del doctor. Así que bueno, disfruté mucho su presentación. Gracias. Cerramos con la última intervención de Julio. Adelante, Julio. O sea, más bien no es intervención, sino es curiosidad analítica, así que va a ser muy breve.
lo de gobernanza y movimientos de protesta, yo no lo tengo resuelto personalmente. Entonces, me gustó escucharlo de Sergio porque ofrece una respuesta. Desde la curiosidad, ¿los movimientos de protesta decidirían en este sentido? ¿Serían sistemas que serían comparables a las organizaciones, como organizaciones decisionales? ¿O sería quizá otro tipo de operación de aquella? ¿Cómo lo ves tú? Simplemente de curiosidad, en ese sentido. Bueno, soy breve, gracias por la pregunta. Sigo el concepto de sistema de protesta de Marco Estrada. La comunicación de la protesta es el eje rector. Se toman decisiones al respecto, lo cual no significa que sean organizaciones. También hay decisiones en las interacciones. No está claro que las haya en la sociedad, no está claro, pero sí se toman decisiones en los sistemas de protesta, en relación con el conflicto, que es la operación que los distingue. Así que esa sería mi respuesta tentativa, aunque yo sé a dónde va tu pregunta. Déjame elaborar un poco más el fundamento y el sustento, y en otra ocasión trataremos de dar una mejor respuesta que esta. Pero me parece que iría por ahí en principio. Mayra, no se te escucha todavía, pero muchas gracias, Sergio. Perdón, se quedó una pregunta que ya ahorita fuera del aire se la voy a pasar, creo que es para José Luis de Pedro, así que Pedro sí vamos a responder, pero bueno, el tiempo se ha agotado, no me resta más que de verdad agradecerles, yo he disfrutado muchísimo de sus intervenciones, creo que nos dejaron como muchas cuestiones ahí para reflexionar en torno al tema y a la problematización de la gobernanza. Nuevamente, gracias a las personas que se conectaron el día de hoy, gracias por las preguntas y pues muchas felicidades a cada uno de ustedes. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Gracias.